Saludos estudiantes, bienvenidos nuevamente a esta nueva etapa de los temas que hemos estado hablando con referencia al curso. Bien, en esta ocasión nosotros vamos a estar trabajando específicamente ya con lo que es la plataforma de AutoCAD, pero versión de escritorio. Fíjense que la compañía Autodesk tiene lo que es una versión online en la cual usted puede hacer los mismos trabajos que realiza en la versión de escritorio, solo que hay alguna que otra variación que vamos a encontrar allí y que esas variaciones pues van a depender de cómo van actualizando el programa versión en línea. Todo parece indicar que en el futuro pues piensan equiparar ambas versiones, tanto la de escritorio como la de computadora. Hoy estaremos trabajando específicamente con la versión de escritorio y veremos con un pequeño, por decirlo así, un pequeño preview de lo que es el entorno de trabajo en AutoCAD, pero específicamente la versión que es de escritorio. Para ello nos encontramos justamente en este momento con el programa de AutoCAD, el cual pues prácticamente nos permite pues tener un entorno de trabajo ya más de escritorio. Así que para comenzar, primero que nada, cuando vamos a realizar un nuevo trabajo, vamos a ir a una de dos opciones. O vamos a la versión Open. Ya cuando hablamos de la versión Open, pues debemos estar pensando en que es un trabajo que previamente se había comenzado y que luego, pues entonces se continúa. No obstante a ello, cuando hablamos de lo que sería la versión New, pues nos estamos refiriendo a que vamos a comenzar un nuevo trabajo. Ahora, aquí a la extrema derecha va a encontrar un triángulo o una flecha donde usted puede predeterminadamente establecer lo que vendría a ser su entorno de trabajo inicial. Entonces, hay en AutoCAD, la versión de escritorio, una serie de plantillas que ya están previamente hechas. Para propósitos nuestros, pues yo voy a comenzar con un trabajo completamente nuevo, pero siempre es importante comentarles que Autodesk, específicamente AutoCAD, la versión de escritorio, ya tiene plantillas que están preconfiguradas dependiendo el trabajo que vayamos a realizar. Como este es el entorno para explicar lo que son los aspectos básicos de el programa, pues vamos a ir directamente a donde dice New, de manera tal de que tengamos el entorno de trabajo para un trabajo completamente nuevo. Es posible que usted tenga uno de dos entornos. Puede ser que comience cuando vaya a la opción New, le diga que ya está en tres dimensiones, como aparece aquí, porque previamente ya yo había hecho trabajo en tres dimensiones. Ahora, puede darse el caso de que el entorno que usted tenga preconfigurado, pues sea en dos dimensiones. Bueno, para ello, siempre lo más recomendable es que podemos cambiar de un entorno a otro. Podemos ir de lo que sería un entorno dimensional. Fíjense que yo les había compartido a ustedes en la pasada ocasión una serie de comandos que podemos utilizar en AutoCAD. En este caso, si nosotros pedimos un dibujo, por ejemplo, isométrico, pues este es mi caso. Nosotros estamos trabajando en una vista isométrica. Si usted está trabajando por primera vez en el entorno de trabajo y le sale otra vista que sería en dos dimensiones, pues simplemente lo que tiene que escribir es ISO y busca donde dice Isometric View, que dice 3D Orbit. Y lo seleccionamos, le decimos Enter y ya prácticamente nosotros estamos en un entorno de tres dimensiones. Otra forma de ir allí sería, podemos ir a generar un nuevo trabajo
Fíjese que esta pestaña superior, nosotros le vamos a decir New y podemos buscar plantillas ya predeterminadas. Por ejemplo, si yo quiero utilizar, en vez de la plantilla ACAD Nameplot Style 3D, yo quiero utilizar la que dice Nameplot Style, pues nosotros podemos navegar en las distintas plantillas preconfiguradas y ver cuál es la que más nos conviene. Es posible que cuando usted comenzó el programa, usted entró en este entorno. Pero vamos a decir que usted quiere trabajar en 3 dimensiones, ¿verdad? Pues si escribimos ahora ISO, ¿verdad? Me va a aparecer Isometric View, le damos un clic y si yo comparo la plantilla que yo tenía anteriormente y miro esta, vemos que aquí los ejes ahora aparecen X, Y y Z. Si yo retorno a la plantilla original, voy a dar un back, ¿verdad? O lo que llaman el famoso undo, que aparece en la parte superior. Fíjense que originalmente me aparecía X y Y solamente. Pues cuando usted está en este entorno, usted estaría trabajando en un plano bidimensional. Ahora, si usted va a desarrollar un proyecto o un trabajo de diseño en un plano tridimensional, bueno, ya en ese caso, pues es necesario el que cambie el entorno a lo que sería ISO o isométrico. Cambia a isométrico y donde dice Isometric View. Y fíjese que ahora este entorno que aparece a la extrema izquierda inferior, ya le aparece un eje que no aparecía antes e incluso observen, y esto es un dato sumamente importante, observen que allí se denota, y esto es importante comentarles, se denota el que aparece en colores. Como podrán observar ahí, aparece en colores. Rojo en X, verde en Y y Z aparece justamente en el vértice. Por lo tanto, ya estamos trabajando en lo que sería un entorno de trabajo de 3 dimensiones. Así que en inicio esto pues sería bien importante, ¿verdad? Porque siempre en todos los trabajos de AutoCAD vamos a tener que establecer si vamos a desarrollar un proyecto en 3 dimensiones o si vamos a estar trabajando en un proyecto de 2 dimensiones. Puede ser en 3 dimensiones o en 2 dimensiones. Lo importante es que establezcamos desde un inicio en qué entorno de trabajo nosotros vamos a desarrollar nuestro proyecto. Bien, ya he explicado esto, que es a grosso modo, vamos a decir, desde el punto de vista inicial, pues entonces el próximo paso importante que nosotros debemos tomar en cuenta, pues sería lo que corresponde a los grid o la zona donde vamos a estar trabajando y a su vez estaremos interaccionando con lo que vendría a ser nuestro grupo de herramientas para trabajar. Entonces vamos a combinar lo que es el grid, que es el lugar donde vamos a estar trabajando, con las distintas herramientas de dibujo. Entonces comenzamos con las más básicas, que serían las herramientas de dibujo inicial, y para eso pues yo les voy a acercar aquí, ¿verdad? Para que lo podamos ver en detalle. Hay un grupo de herramientas que son las más comunes, las más utilizadas, y estas herramientas son el Line. Con esta herramienta pues vamos a generar líneas. Nosotros podemos crear líneas continuas dependiendo de lo que vayamos a realizar. Tenemos la polilínea, que me permite trabajar líneas que van a formar muchos lados en un entorno, por ejemplo, en 2 dimensiones.
lo que sería el comando de circunferencia para crear círculos, el comando de arco para crear lo que serían arcos con 3 puntos de referencia. Hay distintos tipos de arcos, hay distintos tipos de círculos. Por ejemplo, nosotros podemos dibujar círculos a partir de un centro, a partir de un diámetro, a partir de 2 puntos de referencia, a partir de 3 puntos de referencia, a partir de puntos tangenciales. Cuando digo puntos tangenciales me refiero pues a tangentes o lo que son los puntos perimetrales de una figura. También tenemos lo que sería el arco. En cuanto a el arco, pues tenemos, ¿verdad? Que trabajar específicamente con mucha precaución, ¿verdad? Porque hay distintos entornos para desarrollar nuestro arco. Por ejemplo, les comento aquí que si nosotros vamos a hacer arco, pues tenemos lo que sería el arco a partir de una esquina, un punto inicial, un punto intermedio y un punto de llegada. Tendríamos lo que sería el tipo de arco que parte desde un punto inicial, se toma su centro de rotación a un punto de llegada. Lo que sería el tipo de arco que va desde un punto inicial, un centro de referencia de radio y un punto de llegada. Tenemos lo que sería el tipo de arco donde genero primero un punto de inicio, un punto de llegada y luego pues una rotación a donde estaría concluyendo el arco. Y así tenemos distintos tipos. Por ejemplo, aquí tenemos otro arco que parte desde un punto de inicio, un punto de llegada y una referencia externa que me va a establecer lo que sería el ángulo tangencial. Aquí tenemos otro tipo de arco que sería un punto de inicio, un punto de llegada con una referencia longitudinal con respecto a el arco. Otras herramientas que nosotros vamos a estar utilizando, ¿verdad? Cuando trabajamos con AutoCAD, pues son herramientas que nos permiten mover las figuras. Vamos a tener casos donde es posible que necesitemos recortar. Y me refiero a este entorno donde se llama Modify. Y en este entorno de trabajo Modify, nosotros tenemos ahí varias herramientas. Dentro de estas herramientas que tenemos aquí, pues tenemos Move. Es una herramienta muy utilizada para mover objetos de un lugar a otro. Rotate, que es la herramienta para realizar rotaciones. Trim, que es la herramienta para hacer recortes. Ahora, dentro de los recortes, pues hay diferentes tipos de recortes. Hay recortes que van a ser típicamente usted hace un recorrido por las líneas que quiere borrar, haciendo un clic y desplazándose, soltando el clic del botón de la izquierda del ratón y ahí genera los recortes. O la otra sería haciendo clic en 2 puntos de referencia. Tenemos otro tipo de recorte que sería el de extensión. El recorte de extensión, pues simplemente usted hace un clic en un extremo y hace un clic en el otro extremo y automáticamente lo que va a hacer es que va a recortar todo lo que son los extremos perimetrales. Además de
Los recortes con tijera tenemos lo que sería copy, que es un comando muy utilizado para generar duplicados. El otro comando es mirror, que me permite hacer una proyección de lo que estoy dibujando. Si yo quiero hacer una proyección de una figura, pues con el comando mirror yo voy a poder realizar esa proyección. Entonces, eso me va a simplificar enormemente todos los trabajos porque al utilizar mirror yo voy a poder realizar una repetición de algún trabajo que simplemente lo único que necesito es hacer eso mismo, un espejo y tener un punto de referencia. Eso se le llama un eje de simetría con el cual yo puedo trabajar una proyección y repetir el mismo dibujo pero completamente opuesto. Entonces, esta herramienta es muy útil cuando estamos trabajando con simetría. Tenemos comandos como lo son stretch, que es prácticamente cuando nosotros queremos estirar una figura, queremos como que extender. Scale, cuando queremos cambiarle las dimensiones, o sea, si la figura es pequeña y la queremos agrandar, ahora queremos una figura mucho más grande, pues entonces la voy a expandir, ¿verdad? La voy a extender. Otra herramienta muy utilizada es la de offset. Offset típicamente se utiliza mucho cuando vamos a hacer, por ejemplo, paredes en un plano. Pues es una herramienta conveniente para hacer eso mismo. Offset no es otra cosa que generar una línea a partir de otra línea. Ventajas de offset. Bueno, las ventajas de offset es que si, por ejemplo, yo genero una curva y hay una línea que une esa curva, pues entonces yo puedo seleccionar la curva y la línea y decirle que haga un offset de 6 pulgadas, cualquier distancia, y automáticamente me va a replicar esa línea con todas las características que tenía la línea de referencia y va a generar una prácticamente doble línea, triple línea en el lugar donde con el ratón yo me ubique. Entonces puede ser a la parte superior de la línea con la curva o a la parte inferior de la línea con la curva y le voy a establecer una distancia. Y eso va a hacer replicar esas líneas, esas curvas y simplificar, pues, en no tener que dibujarlo nuevamente. Así que ya prácticamente tenemos lo que son algunos aspectos generales de lo que sería el entorno de trabajo de AutoCAD, específicamente la versión de escritorio, que es la que estamos en este caso reseñando. Otra parte que es bien importante es la de anotaciones. En la parte de anotaciones vamos a tener allí, y esto es algo que se utiliza mucho, donde dice annotation. Pues aquí tenemos para implementar el uso de texto. Dimensiones, por ejemplo, hay ocasiones que queremos establecer las dimensiones de un dibujo. Si queremos específicamente distintos tipos de dimensiones, pero que queden plasmadas en el dibujo. O sea, no solamente es saber las dimensiones, por ejemplo, medir, sino que aparte de medir, marcar y decir esto mide tanto y que quede registrado en el plano. Pues tenemos medidas lineales, medidas en ángulos, medidas angulares, ahí estamos hablando de grados, medidas de longitud de arco, por ejemplo, medidas de radio, medidas de diámetro y medidas con referencia a ejes de X y Y.
Finalmente, otra herramienta muy utilizada en la versión de AutoCAD, específicamente esta versión de escritorio, son los layers o las capas. Típicamente los layers o las capas son para filtrar el dibujo dependiendo de lo que queramos realizar. Por ejemplo, un ejemplo sencillo de los layers, de estas capas que están aquí, pues es el plano, por ejemplo, de una residencia. Una residencia, pues va a tener planos estructurales, va a tener planos arquitectónicos, va a tener la configuración del sistema eléctrico, la configuración del sistema pluvial, la plomería, sistema de acondicionamiento de aire, sistema de distribución inteligente. Y así como ese ejemplo, muchos más, pues las capas nos permiten filtrar distintas facetas del mismo diseño con un mismo dibujo, porque hay muchas cosas que se repiten. Por ejemplo, en la planta de una estructura, dibujo de una estructura, ¿verdad? La planta, una vista de planta de una residencia, una vista de tope, pues ahí vamos a ver que hay cosas que se repiten. Entonces, para no estar repitiendo, simplemente lo que se hace es que se crean capas. Entonces, hay capas que son para el sistema eléctrico, lo que es diseño estructural y así por el estilo, pues va a ser más productivo el desarrollar cualquier trabajo con el uso de estas capas. Y ya pues entonces, una vez ya nosotros tenemos nuestro entorno de trabajo básico, que son aquellos aspectos generales, pues digamos que ya con eso podemos comenzar a trabajar nuestro diseño. Hay una serie de menús adicionales que son muy importantes. Por ejemplo, está el menú de medidas. Con esto vamos a medir. También tenemos un entorno de trabajo en la parte inferior que nos va a permitir modificar lo que son las herramientas de dibujo. Por ejemplo, hay una serie de herramientas que están incluidas aquí que me permiten ver, por ejemplo, si yo quiero cambiar el grid, ahora mismo está en Grid Snap, lo quiero cambiar a Polar, pues yo puedo cambiar el sistema a Polar o lo puedo cambiar a Grid. Por el otro lado, puedo modificar lo que serían los distintos restringir las rotaciones. Por ejemplo, aquí está 90, 80, 270, pero yo lo puedo cambiar a 45. Entonces, cuando yo cambio mi entorno de trabajo, por ejemplo, a 45, 90, 35, pues eso me va a permitir ya tener una preconfiguración de los ángulos. Tenemos lo que serían los planos. Por ejemplo, podemos trabajar, por ejemplo, si queremos el isotop, pues ya como pueden observar, tenemos aquí que nos cambia el cursor en una vista isométrica. Si yo lo cambio, por ejemplo, a isoplane left, pues entonces aquí voy a estar trabajando con el isométrico a la izquierda, iso right, isométrico a la derecha, y así por el estilo. Así que prácticamente, pues hemos visto a grosso modo lo que son aquellos aspectos generales del uso de AutoCAD de escritorio. Entonces será pues hasta la próxima ocasión que estaremos con el siguiente tema. Que estén bien.